esta mañana? Bueno, buenos días, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, esta mañana te queremos dar las gracias por un día más de vida que nos has dado, Señor. Esta mañana queremos primeramente encomendar en tus manos, Señor, nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, nuestra familia, Señor, nuestro hogar. Que seas tú quien proteja a todos, Señor. Como siempre, eres tú quien está primeramente en nuestra vida. Así también te lo pedimos, Señor, que pongas en tus manos todo nuestros seres queridos. Encomendamos esta gracia en tus manos, Señor, que podamos abrir nuestra mente, Señor, nuestro corazón para aprender más de ti, Señor, de tu palabra, de tus planes que tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, encomendamos todo esto en tus manos y te damos las gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das hasta hoy, Señor. Gracias. Amén. Gracias. Pues vamos a iniciar lo que sería nuestra penúltima sesión de la materia Introducción a la Teología. Y pues bueno, gracias a Dios que Él nos ha podido acompañar a lo largo de esta cursada. Y nosotros hasta el día de hoy pues hemos visto ya 6 unidades. Esta sería la última unidad en donde hemos iniciado con el quehacer teológico, todo esto que se encarga de conjuntar la historia. Hemos visto lo que es la teología. Hemos definido, hemos tenido incluso nuestra propia definición. Nos hemos dado cuenta que nosotros, sin una revelación bíblica, no tendríamos teología, es decir, se necesitan tres cosas para que exista la teología: el objeto del estudio, que en este caso es Dios; la revelación, que en este caso es la Biblia; y las habilidades para poder estudiar. Entonces, estas tres cosas conforman, eh, vamos a decir, la materia, y esto nos da como resultado la naturaleza de la teología, ¿no? Y la naturaleza de la teología es conocer los atributos que tiene Dios, que son propios total y absolutamente de Él, y cómo nosotros, siendo imagen y semejanza de Él, podemos llegar a tenerlos. Y esto sucederá en el momento en el que el reino sea una totalidad y una total instauración aquí, ¿no? Porque entonces nosotros seremos eternos y tendremos verdaderamente un pleno conocimiento de cómo es Dios. Yo me imagino este momento en el cual eh, todas las cosas serán reveladas, y nosotros entonces entenderemos realmente si lo que sabemos, si lo que sabíamos o si lo que estudiamos pertenece verdadera y total y absolutamente a cómo es Dios, ¿no? Ya podremos entonces hablar con Él, y entonces la teología, es decir, este estudio, esta relación con Dios va a ser más estrecha. Después vimos lo que es la teología evangélica. Vimos cómo la teología sistemática se divide por ramas que tienen que ver con la soteriología, con la apologética, con la neumatología, y nos damos cuenta pues que la teología sistemática de alguna manera engloba en diferentes ramas el todo, ¿no? Y lo divide en cada una de sus partes, ¿no? El fin de los tiempos, la salvación, Cristo con la cristología, la angelología, el pecado, la jamartología y toda esta parte. Posteriormente tuvimos una introducción en lo que es el conocimiento teológico y cuáles las bases para llegar a este conocimiento, y también nos dimos cuenta de cuáles son nuestros límites, y esos límites tienen que ver pues con que el ser humano no es de ninguna manera, y nunca hasta este momento ha habido alguien eterno. Entonces eso marca nuestros límites, ¿no? Y al final de esta cursada pues hemos estado incursionando en lo que es las teologías contemporáneas. Y las teologías contemporáneas, pues las principales características que hemos mirado de estas teologías es que son posteriores a las guerras mundiales,
son contextuales, es decir, tienen que ver con la realidad con las que se viven, y muchas de ellas son emergentes precisamente por estas realidades que se viven en los diferentes lugares, ¿no? Hemos visto la teología de la liberación, cómo a final de cuentas nosotros tenemos que volver a pensar y a repensar en situaciones que la Biblia como revelación natural y divina nos ha dicho que, bueno, pues en el libro de Lucas, que el Señor está aquí para para dar libertad a los presos, a los cautivos, a los enfermos, y hoy nosotros tenemos que volver a repensar en esta liberación, porque hemos sido colonizados y hemos sido colonizados por las sociedades en las que nosotros estamos viviendo y participando, y de alguna manera nosotros tenemos cierto tipo de esclavitud de donde tenemos que ser liberados. Y la, la teología de tipo católica, basado en pensamientos posteriores al Concilio Vaticano II, empezaron a promover lo que es la teología de la liberación. Y esta teología de la liberación, pues obviamente son pensamientos europeos, porque el marxismo decía pues que, o dice, que la religión es el opio para el pueblo, pero un pensamiento también de un latino, que es José Carlos Mariátegui, dice que la fuerza de los trabajadores, o la fuerza de los, sí, la fuerza motriz de los trabajadores está en su fe. Se conjuntan esas dos cosas, y para 1971, alguien de nombre Gustavo Gutiérrez empieza a promover muy fuertemente lo que conocemos hoy como la teología de la liberación, emanado de la teología de la liberación, que no es otra cosa sino que, resumiendo en una frase, la opción por los pobres. Entonces los pensadores y los teólogos se empiezan a dar cuenta que el ser pobre, más que ser una opción, es un resultado, y es la resultante de esta vida neoliberal que estamos viviendo nosotros, y que entonces los pobres no solamente es el que menos posibilidades tiene, hablando de trabajo, hablando de estudios, sino también las mujeres, y nace entonces la teología feminista que ya miramos, nace también entonces la teología ecológica que también ya miramos, nace la teología queer y la teología negra, que el día de hoy vamos a tratar de ver así muy rápidamente, pero mirando de dónde proceden, cuáles son sus orígenes. Y aquí yo quiero ser muy enfático en la clase del día de hoy. Y esto tiene que ver con que nosotros cursando una, estamos cursando una, una materia, y como tal no estamos nosotros eh, cambiando ni modificando el pensamiento o los dogmas de la iglesia, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo básicamente es tener un estudio, y basados en ese estudio estamos conociendo los orígenes de las cosas. No estamos hablando de que nosotros estamos cambiando o modificando los dogmas. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es estamos aprendiendo cuestiones universitarias simple y sencillamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que diferenciar el momento del dogma y el momento de la liturgia y el momento de lo que creemos con cómo se conforma la teología. Son dos cosas total y absolutamente distintas. La teología no es una creación o una invención de la iglesia de Dios. La teología es algo que nos acerca, así como lo vimos en la primera clase, nos acerca y nos ayuda a entender mejor nuestra fe, simple y sencillamente. Y en este sentido, nosotros tendríamos que entender que eh, esto que estamos viendo simple y sencillamente es parte
del conocimiento, del porqué de las cosas, del de dónde de las cosas, del cómo de las cosas, pero no estamos estudiando dogmas o no estamos estudiando puntos de fe de la iglesia. Y tendríamos que irnos a los lineamientos de Pablo, que sugiere Pablo. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te está permitido, pero no te dejes dominar por ninguna de las cosas que tú miras. Y puedes tomar lo bueno, así bien simple y sencillamente tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? La otra parte que yo te quiero invitar y sugerir es que nosotros estamos en un momento estudiantil y aquí podemos preguntar, podemos aceptar, podemos rechazar, pero sobre todo tendríamos que darnos la oportunidad de comprender lo que está en nuestro entorno para entonces poder decir, esto me puede o no ayudar en la iglesia, en mi creencia cristiana, como parte de la iglesia de Dios séptimo día, ¿no? Esta parte yo quiero que la tengamos muy, muy, muy clara y entonces vamos a iniciar con lo que son las teologías contemporáneas, la teología queer, la teología negra y las teologías étnicas o indigenistas, que es lo que vamos a ver entre hoy y mañana, ¿no? Y bueno, pues las características de las teologías, de las teologías contemporáneas o de la teología contemporánea, pues tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Primeramente, estas teologías están, la característica básica o principal, esta sería la primera. Esta teología trata de mantener una posición crítica respecto a la modernidad. Nosotros estamos actualmente viviendo la posmodernidad, ¿no? Entonces, en el momento en que estas teologías empezaron a emanar o empezaron a surgir, pues hablaban al respecto de la modernidad. Actualmente nosotros estamos viviendo la posmodernidad, ¿no? Esta época en la cual se niega incluso la fe, se niega la tecnología. Estamos viviendo en un momento tan crítico en donde es más importante el personaje, es decir, actualmente nosotros somos más de los likes, somos más de ser populares porque las redes sociales así nos hacen. Y entonces, estas son características de la posmodernidad, ¿no? Adiós tecnología, adiós fe, adiós ideología y hola voyerismo, hola la personalidad, ¿no? La otra, segunda característica es que deben de ser contextualizadas. Es decir, no podemos hacer una teología que hable de hace 30 años, de un siglo, de 2 siglos. Tienen que ser contextualizadas, es decir, tienen que ver con la época y con el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿no? Surgen posteriores a las guerras mundiales, esto es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y bueno, a pesar de que hoy el mundo está en guerra, no hablamos todavía de una tercera guerra mundial, pero alrededor del mundo hay cerca de 15 conflictos bélicos. Ustedes saben los últimos ahí entre Israel y un partido político que quiere la liberación de Palestina, que es Hamas, los ucranianos y los rusos, las revueltas sociales en Yemen y en muchos lugares más, ¿no? La teología debe tomar en cuenta primero la realidad para posteriormente teologizar. Es decir, nosotros miramos primeramente como el caso de la teología de la liberación, primeramente se da cuenta que los latinos estamos inmersos en un mundo en donde somos explotados, en donde trabajamos por muy poco dinero, en donde incluso no tenemos una oportunidad de estudio y entonces eso nos tiene postrados ante la situación social que se está viviendo y emana de ahí una revolución social o una revolución eclesial que tiene que ver con la liberación no solamente de colonizadora, sino ideológica, ¿no? Porque creo yo que los países y las sociedades avanzan cuando se tiene una ideología como la liberadora, en donde nosotros no solamente, o sea, donde no solamente se cambia de gobierno, donde no solamente se habla de otras formas de concebir la vida, sino que además se tiene activismo social y este tipo de cosas. Hasta allá han llegado
las teologías contemporáneas, ¿no? Y la última y quinta es explicar la realidad con base a los propósitos de Dios. Estas serían como inicialmente las bases de una teología. Y bueno, aquí tenemos dos sugerencias. Hubo un biblista, y al decir biblista, bueno, pues hablo de una persona que se encargó y que se dedicó a las traducciones de las diferentes versiones de la Biblia, de nombre Alfredo Tepox, y el doctor Tepox decía en sus clases, nunca te cases con una teología. Es decir, nosotros hoy nos podemos dar cuenta que hay teología sistemática, que hay teología negra, que hay teología de la liberación, que hay diferentes teologías, teología bíblica, teología de la cultura, y entonces él decía, ninguna cultura es lo suficientemente amplia, ninguna teología es lo suficientemente amplia como para que optes o como para que mires esa opción. Y hay un axioma teológico que dice, todo lo nuevo en teología es totalmente falso. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy miramos hacia la teología de la liberación, pues obviamente recordamos, vamos a decir, un principio o algo muy parecido a de dónde sale esta teología de la liberación. En el momento en el que Jesús es anunciado y en el momento en el que Jesús llega a esta tierra, el objetivo de que Él venga y de que Él haya nacido y esté en medio de nosotros es dar libertad a todos los oprimidos. Es decir, es voltear a tener una opción por el pobre, por el necesitado. Entonces, esto que pareciera nuevo, hablando de la teología de la liberación, pues es totalmente falso, porque incluso nosotros podemos leer en los libros sapienciales como el sabio decía que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a este preámbulo y les solicito, pues, lo que les comentaba hace un momento, que tengamos nosotros nuestra mente, nuestro entendimiento abierto, no para ser convencidos de algo, sino para conocer mayormente y mejor esto que nos compete en nuestros días. Vamos a ver un video y posteriormente vamos a iniciar con la clase de esta mañana. Permítanme un momento porque no le di la opción de que se oyera. Esperamos poquito porque Dios del cielo, mi computador es de bulbos y esto se tarda poquitito.
Para entender lo queer, primero es importante hablar acerca del término, que es un término en inglés, anglófono, que inicialmente significa algo muy general, significa raro, significa extraño, significa torcido, significa algo diferente, ¿no? Sin embargo, en la historia, sobre todo de Estados Unidos y en el habla inglesa, el término se utilizó como un peyorativo, como un término ofensivo hacia las personas de la diversidad sexual, personas que no encajan dentro de las heteronormatividades, ¿no? Dentro de como de una paradigma heterosexual. Entonces, regularmente personas que están en lo que llaman la comunidad LGBTI, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexo, etcétera. Entonces fue una forma, un término que se usa para ofender, para excluir, para discriminar a las personas que no son heterosexuales y que pertenecen a esta población de la diversidad sexual. Lo interesante del término también es que en los años 70, cuando empezaron a haber marchas de la diversidad sexual, sobre todo en Estados Unidos, se utilizó el mismo término para darle una resignificación. Y entonces, como una forma de activismo político y de la comunidad de la diversidad sexual, se utiliza para decir: aquí estamos, we are here and we are queer. Entonces, de ser un término que se usa para discriminar y para excluir a las personas no heterosexuales, ahora, después de estas marchas y después de estos movimientos de activistas, se utiliza como una manera de dignificar a las personas que pertenecen a esta comunidad de la diversidad sexual. Para mí la teología queer sirve como este instrumento de autocrítica para ver de que no caigamos en el status quo, que no caigamos en una zona de confort. La academia puede ser también muy un lugar muy elitista, ¿no? Donde solamente los privilegiados pueden tener educación. Pero cómo hacer que la academia o las preguntas académicas tengan incidencia dentro del tejido social, tengan incidencia para una posible transformación de los grupos, de las comunidades y del país, en este caso, buscando unas sociedades más allá de la violencia, más allá del odio y más allá del dominio de unos por encima de otros. La teoría queer lo que hace es queerizar, o sea, torcer abrir estos muros que dividen estas categorías tan antagónicas y dicótomas, y nos habla de puntos intermedios, de puntos fronterizos. Entonces, yo creo que una primera aporte o impacto que tiene la teoría y la teología queer es romper con estas dicotomías que tenemos. En el caso de la teología estamos llenos de dicotomías, ¿no? Por ejemplo, la gran dicotomía es entre Dios y la humanidad, o entre el espíritu, lo espiritual, y lo terrenal, o lo mundano, o lo material y lo corporal, siempre dejando lo otro por abajo, ¿no? Subordinado. Entonces la teología queer en este caso queeriza, tuerce estas dicotomías, esta jerarquización de las dicotomías también, donde una noción o una categoría está por encima y subordina a la otra, ¿no? El hombre sobre la mujer, Dios sobre lo humano, lo espiritual sobre lo corporal, y entonces recobra una vez más esto que viene desde abajo, ¿no? Hacer teología desde el cuerpo, hacer teología desde las vísceras, hacer teología desde el deseo, desde la carne misma. Y entonces de esa manera está torciendo algunas de las normativas y las convenciones teológicas. Pero también la teología y la teoría queer sirve a la academia para salir precisamente de estos elitismos academicistas. La academia muchas veces ha caído como en una autocontemplación para una élite,
donde se habla el lenguaje de los expertos y donde el resto de la población no tiene ningún acceso o muchas veces no tiene ni siquiera relevancia las teorías y algunas de las propuestas de la academia hacia el mundo. Entonces, otra cosa que es muy importante que hace la teoría queer es salir de este status quo, de estas zonas elitistas y de zona de confort de la academia para entrar a las calles. Y no solamente eso, no es que la academia ahora vaya y enseñe a las calles, sino que ahora las calles, la vida cotidiana, la gente de todos los días y sobre todo la gente que está más marginada, la gente que es más invisible, le enseña a la teoría, le enseña a la academia. Entonces la academia tiene mucho que aprender a partir de la vida cotidiana y sobre todo a partir de estos sujetos que viven en los márgenes. En México, por ejemplo, se me ocurre la situación de los migrantes que pasan por estas tierras y que son nadie, ¿no? Porque no tienen papeles, entonces son sujetos a una serie de atropellos, una serie de violaciones a sus derechos y una serie de violaciones físicas y torturas hasta el asesinato. Entonces son nadie, son la basura de la humanidad. Entonces, ¿de qué manera el reto que impone o que pone o que provoca la teoría queer y las teologías queer va a mover, dar un impulso a la academia para ver otra forma de conocimiento, otra epistemología que surge desde estas subjetividades que son marginadas, desde estos sujetos que son invisibilizados? ¿De qué manera la academia puede renovarse y puede hacer algo contundente y realmente hacer propuestas de transformación social? ¿Qué significa económica, qué significa política, qué significa cultural, qué significa religiosa y qué significa también ecológica en un planeta que también ha sido destruido por el dominio de la humanidad? ¿De qué manera la teoría queer y la teología queer ayuda a la academia, como un desafío a la academia, como un desafío para imaginar, crear, posibilitar otro mundo posible donde haya equidad, donde no haya odio, donde haya paz y donde se respeten los derechos de cada persona? Bien, pues aquí tenemos dos cosas muy interesantes que aprender, así como como en la teología de la liberación se emana del pensamiento En 46 años hemos visto muchos. Permítanme tantito. Días que llegaron más rápido de los... Bueno, así como la teología de la liberación emana de dos pensamientos muy fuertes, como es el marxismo y el pensamiento de José Carlos Mariátegui, que habla de la liberación y todo esto, entender que en ninguno de los dos momentos las frases que ellos les hicieron ruido para empezar a generar la teología de la liberación, como por ejemplo esto de que la religión es el opio del pueblo, él, Gutiérrez, quien empezó a acuñar la ideología de la teología de la liberación, no lo vio de manera negativa ni peyorativa, sino dijo, la religión no es el opio del pueblo, la religión tendrá que ser liberadora, ¿no? Y por eso es que le da este giro y este cambio. Y en este sentido, este doctor habla en ese sentido, ¿no? Los menos posibilitados, los marginados, que incluso si también nos da tiempo, entre hoy y mañana vamos a ver lo que tiene que ver con la teología de los migrantes, estos migrantes que pasan, hablando en el caso de México, que pasan por México, todos estos latinos que pasan por México para llegar a los Estados Unidos o a Canadá, o la gente que está entre España y Francia, que brincan de un lado a otro para poder trabajar, o los albaneses que salen de sus tierras para venir a Italia y buscar otros rumbos y mejorar la economía y mejorar las posibilidades. Todo este tipo de migrantes, pues también se tiene una teología para ellos, y tendríamos que recordar también nosotros que en algún momento el pueblo de Dios
migró de Egipto, y no solamente migró, sino salió de la esclavitud y anduvo recorriendo el desierto y los pueblos circunvecinos, y en algunas ocasiones no eran tratados como tan bien, ¿no? Pero también fueron migrantes, también fueron extranjeros. Entonces, tendríamos que pensar en esa parte. Y hablando ahora de lo que nos compete a nosotros, pues lo queer es lo torcido, lo queer es lo raro, y es todo esto que no entra en la heteronormatividad. ¿Qué es la heteronormatividad? Pues que hay hombre y que hay mujer, según los sexos. Y entonces estos librepensadores que tienen que ver con la teología queer, pues vamos a verlos, vamos a analizarlos, cómo es que pensaron, cómo es que llegaron a incluir a estos que están marginados, ¿no? Porque ustedes y yo o nosotros nos podemos dar cuenta de que los gays, de que las mujeres lésbicas, de que los trans y que todo este tipo de seres humanos están marginados por su propia naturaleza, por los demás, que nos podemos en un momento llegar a decir normales, y ellos son anormales, o como le dijo la sociedad, son raros, ¿no? Esta palabra de origen sajona, escocesa, que se acuña como como un anglicismo y también como una palabra alemana, como para denostar inferioridad en aquellas personas que no son o que no quieren ser hombres o mujeres. Y entonces ellos empiezan con esta frasecita de we are here, estamos aquí, we are queer, somos los raros, somos los torcidos, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos en esto, nunca te cases con una teología, y en que todo lo nuevo en teología es total y absolutamente falso, ¿no? Y este es un axioma, es decir, es un pensamiento filosófico que más allá de ser comprobado, originalmente tiene razón, aunque parezca algo complicado, ¿no? Eso tiene que ver con un axioma. Es como decir 2 y 2 son 4, y es una realidad total y absoluta sin tener que ser comprobado. Esto es una realidad absoluta, y no tendríamos que comprobarlo, porque es la forma en la que se piensa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo queer? Y aquí dice, la teología queer es una plataforma que utiliza esta crítica de la teoría queer que hay hacia la heteronormatividad para hablar a favor de las personas que están en los márgenes, sobre todo en los márgenes de las sociedades heteronormativas. Y aquí tenemos dos cuestiones. Primero, una teología queer que emana de una teoría queer, no confundir. Una cosa es la teología queer y otra cosa es la teoría queer. Así como lo vimos en la teología feminista, hay una teoría del feminismo y hay una teología feminista, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, y aquí vamos a tratar de distinguir lo que es la teología queer, distinguirla de lo que es la teoría queer, ¿no? Queer es lo raro, y ahí se incluye no solamente lo gay, lo lésbico, lo transexual o lo transgénero, sino todas las derivaciones de hombres y mujeres que se sienten fuera de su sexo, hombre y mujer que se sienten en contra de su sexo, es decir, que se sienten atacados por lo que se llama la heteronormatividad. En la semana miraba una imagen que decía, soy una ensalada fresca, muy sabrosa, pero enfrente yo tenía una imagen de un pastel de chocolate, y entonces decía, gracias a esto de la diversidad de género, nací siendo pastel de chocolate, pero hoy me siento una ensalada muy fresca. Entonces, esto tiene que ver con lo que la gente se quiere sentir por la época que nosotros estamos viviendo. Entonces, hoy la gente, hoy las personas, algunos por llevar una moda, algunos otros por X otra circunstancia, yo no voy a juzgar,
pero están viviendo dentro de esta heteronormatividad. ¿Qué quiere decir con esto de ser heteronormativos? Pues que nosotros le decimos a la gente, como nace, cuando nace, tú vas a ser hombre, o tú vas a ser mujer, pero no le hemos dado la oportunidad de que ellos decidan. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? ¿Qué es lo raro? ¿Qué es lo torcido? Quiero que leamos, bueno, voy a leer para ustedes Mateo 19:12 en la versión Reina Valera 1960. Está hablando Cristo Jesús y dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora vamos a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Mateo 19:12 dice así: es cierto que algunos no pueden casarse porque desde antes de nacer tienen algo que se los impide. Otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo. Pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente en el reino de Dios. Por eso, esta enseñanza es solo para quienes quieren vivir así. Si nosotros nos trasladamos a la época de Jesús, a la época incluso del Antiguo Testamento, vamos a entender que hay gente eunuca, es decir, hay gente que no tiene su miembro, tal vez porque se dedicaban a trabajar para un reino. Incluso les quiero comentar que históricamente toda la gente que se dedicaba a trabajar para el gobierno de algún país oriental, Egipto, Israel, Jordania, Siria, Asiria, todos esos eran eunucos para no meterse en problemas con el reino, ¿no? Con las mujeres del reino. Entonces aquí hay gente que nace así, hay gente que se hace así, porque alguien los lastimó, es decir, alguien los mutiló, y hay otros que eligen no utilizar su sexualidad porque se van a dedicar a las cosas de Dios. Ellos, para nuestra actualidad, serían raros, serían lo que se le conoce como torcido. Quiero platicarte que aquí en la ciudad de Guadalajara, siglo XX, hay una iglesia que es una separación de la iglesia de Dios, en donde su ministro era eunuco. O sea, imagínate tú esto en nuestra actualidad, tener que llegar a ese extremo para decir, yo voy a agradar a Dios. Entonces, no solamente lo lésbico, no solamente lo gay, no solamente lo trans, sino también la gente que se dedica a trabajar para un reino, llámese mundano, llámese gentil o llámese de Dios, la gente que decide tener esta opción de ser eunuco, nosotros lo miraríamos como raro, como complicado. Entonces entraría en lo queer. No necesariamente lo queer tiene que ver con lo gay o tiene que ver con lo lésbico, aunque te quiero comentar que originalmente hubo una preferencia o decir una teoría y una teología gay, y posteriormente hubo una teoría y una teología lésbica, pero a final de cuentas dejaban fuera al resto de personas que no se identificaban con su sexo o que no querían ser aquello con lo que nacieron. Entonces vamos a ver un poquito de lo que esta teoría queer dice para poder comprender un poco mejor de dónde emana y cómo es que surge esta primero teoría queer para posteriormente convertirse en una teología queer, ¿no? En el entendido de que no todas las teologías tienen que ser como que la mejor opción. Tal vez tú y yo optamos por simple y sencillamente amar al prójimo por el simple y sencillo hecho de ser prójimo, más allá de que nosotros tengamos que
hacer como que una teologización especial para un segmento de hombres y mujeres que se dicen diferentes, que se sienten diferentes y que la sociedad no ha aceptado por causa de sus preferencias sexuales. Teoría queer, sus orígenes. Nietzsche, en un pensamiento que tiene este hombre, dice que nada en esta vida son hechos, todos son interpretaciones, ¿no? Y despuésito viene Foucault y dice episteme y normatividad, es decir, la sociedad es normativa. Entonces, al pensar Nietzsche que todo es una interpretación y que nada es un hecho, pues entonces el resultado de esas interpretaciones o el resultado de creer que todo, que más cuentan los hechos que las interpretaciones, pues aquí nos lleva a un resultado y es que eso es arbitrario y es metafórico para la sociedad, ¿no? Posteriormente, el resultado de pensar de Foucault, de que la sociedad como episteme es una sociedad normativa, pues entonces el resultado es que esta sociedad es una sociedad dominante. Y al ser una sociedad dominante, pues no da opción de tener cierta libertad porque es dominante, ¿no? Y de ahí posteriormente va a emanar esto de la heteronormatividad, ¿no? Entonces, los queer son el resultado de la disidencia sexual por la heteronormatividad binaria, ¿no? O sea, por decir, solamente hay hombre y solamente hay mujer, ¿no? Aquí, ¿cómo tratan de explicar ellos esto? Bueno, pues ellos dicen que, y aquí voy a poner este ejemplo, esto es un zorro, esto es un lobo, esto es un coyote, este es un pastor inglés, este es un pastor alemán, este es un terrier inglés y este es un chihuahua y un también es terrier algo o es inglés algo, pero no lo recuerdo. Pero todos ellos pertenecen a la familia de los canes, es decir, son cánidos. Pero la sociedad dice, el pastor inglés, el pastor alemán, incluso este perrito terrier inglés, sí son perros. Esos están demasiado chicos para ser perros y estos son demasiado salvajes para ser perros. Entonces, ellos toman el centro y dicen, estos sí son perros y estos no son perros, serán lobo, coyote, zorro, lo que sea, y estas son como mascotitas, no entran en la categoría de perros. Entonces, la gente toma lo comúnmente aceptado y rechaza, dependiendo de la familia de los canes, dice, no puedes domesticar y no puedes tener un zorro, por lo tanto, no es perro. Difícilmente tú puedes tener, como generalmente se utilizan los perros para trabajo, para seguridad, incluso para peleas de perro y toda esta situación. Entonces, los perros más chiquititos no entran dentro de la categoría de los caninos. No dan seguridad, no dan protección, no son tan interesantes como estos, ¿no? Entonces, la sociedad es arbitraria y todo va a ser una interpretación y es dominante. La sociedad dominante dice cuáles sí son perros y cuáles no son perros. Entonces, si tuviéramos aquí a un ciudadano común, a otro ciudadano común, a otro ciudadano común, a otro ciudadano común, aquí así, y este elige su sexo, este elige su sexo y este elige su sexo, pero este no sabe qué es y este no quiere ser lo que es, pues entonces nosotros rechazamos automáticamente a esto y tomamos el centro que sí quiere ser un ser humano, hombre o mujer. Entonces, el pensamiento de Butler, que es quien conforma esta teoría queer, dice, no se nace mujer, se llega a ser.
esto está complicado, pero es una frase muy filosófica, pero también es muy marginativa si nosotros lo vemos desde el otro punto de vista. Se nace mujer porque se tiene el sexo femenino y se nace hombre porque se tiene el sexo femenino, pero este personaje Butler dice, es que no se nace mujer, se llega a ser mujer. ¿Y cómo se llega a ser mujer? Y entonces, pues más que decir, pues porque atiende su casa, porque hace esto, porque hace esto otro, no, se llega a ser mujer por elección, ¿no? Y entonces ellos rechazan que al momento de que se nace varón o se nace hembra, y nosotros tengamos que decir, vamos a suponer, el doctor recibe al bebé, y ese bebé trae un sexo, y entonces el doctor dice, felicidades, tu bebé es una nena. Felicidades, tu bebé es un bebito, es un varoncito. Estas personas piensan que esto es heteronormatividad. Y además, decir si es varón o hembra es un acto performativo. ¿Eso qué quiere decir? Que desde antes de que ellos decidan, nosotros ya estamos decidiendo por ellos. Y estamos hablando de una teoría, ¿no? Que es una teoría, algo que no está comprobado científicamente, pero de ahí, de esta teoría, es de donde nace este pensamiento queer. Ahora, determinar el sexo se determina porque es una presión social, porque somos una sociedad dominante y por actos de dominio. Obviamente, pues la sociedad es dominante, por lo tanto tiene que seguir dominando. Entonces, ellos dicen, se niega la realidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el individuo no ha decidido si quiere ser varón o si quiere ser hembra. Y niega la libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de decidir en si yo me quiero sentir varón o si me quiero sentir hembra, ¿no? Con el ejemplo medio chusco que yo les puse hace un momento de que gracias a Dios soy una ensalada verde, pero pues tengo forma de pastel de chocolate, ¿no? Entonces, hasta allá ha llegado actualmente la sociedad postmoderna, el culto a la personalidad. No sé si te das cuenta que el culto a la personalidad no solamente tiene que ver con sentirse distinto, sino con verse bien formado, con la gente esta que va al gimnasio y que todo el día se la pasa presumiendo lo que come, cómo le ha crecido los músculos. Ese tipo de gente también es marginada y entonces este culto a la egolatría, al narcisismo, también caen en lo torcido. Ahora, dice, pues somos dinámicos. Nosotros como seres humanos, ellos afirman y dicen, somos dinámicos y por tanto autodeterminados sexualmente y no binarios. Es decir, al yo ser dinámico, yo tengo que decidir mi sexo, yo tengo que decidir qué soy. Digo, está muy complicado esto, pero a final de cuentas, ellos de ahí emana esto, y de ahí emanan este pensamiento queer, este pensamiento torcido, este pensamiento raro. Ellos tienen, obviamente, críticas, y bueno, lo primero es que ellos piensan, es decir, nosotros no tendríamos la libertad de decir voy a hacer X o voy a hacer Y. Y la otra, ellos tienen una crítica científica. Lo primero es que la crítica científica, la biología, solamente hay objetivamente dos sexos, se es hombre o se es mujer. Esta es una crítica a la teoría queer. La otra crítica es el feminismo clásico. Bueno, hablando en generalidad, el feminismo, ¿no? Ellos dicen, no puede existir esta teoría queer porque entonces ustedes están negando el hecho del sujeto histórico, que la mujer ha luchado a lo largo de toda la historia por tener los valores y por tener los derechos que tiene. Si ustedes dicen que no a la sociedad performativa, como así le llaman, entonces están acabando con el feminismo histórico, con el feminismo de todo el tiempo. Esa es una crítica hacia la teoría queer. Y la otra es que la filosofía general dice que esto es diversidad y por lo tanto es neoliberalismo, por lo tanto se están negando las emociones y la posverdad. Es decir, yo no solamente soy hombre, sino que mis emociones son de un hombre
Yo no solamente soy mujer, sino mis emociones son de mujer y a final de cuentas esto va más allá de la verdad. O sea, sería complicado negar que existe este pensamiento. Entonces, la teología queer nace precisa y absolutamente de aquí, de que nosotros como sociedad somos dominantes, todos los actos y todos los pensamientos que tenemos y hacemos son arbitrarios y metafóricos, por lo tanto, tendríamos que estar basado más que en hechos, en interpretaciones, ¿no? Y que esta sociedad que a lo largo de los tiempos no solamente ha sido normativa, no solamente en cuanto a los sexos, sino también en cuanto a quiénes van a ser esclavos, a quiénes van a ser libertos, quiénes van a ser patricios, quiénes van a ser siervos, y de ahí nace este pensamiento llamado teoría queer. Ahora, ¿qué dice Jesús de esto? ¿Qué dice Cristo Jesús de todos ellos? Bueno, pues la Biblia no describe a la homosexualidad como un pecado mayor que cualquier otro. Todo pecado es ofensivo para Dios. Pero sin Cristo estamos perdidos, sin importar el tipo de pecado que nos haya enredado. De acuerdo con la Biblia, el perdón de Dios está disponible para el homosexual, al igual que para el adúltero, el idólatra, el asesino, el ladrón. Dios promete la fortaleza para la victoria sobre el pecado, incluida la homosexualidad, a todos aquellos que creen en Jesucristo para su salvación, según 1 Corintios 6, 11 y 2 Corintios 5, 17 y Filipenses 4, 13. Es decir, más allá de que nosotros miremos a ellos de manera como que son pecado y ya no se pueden salvar, pues te tengo una noticia. El pecado es pecado, así sea delincuencia, así sea asesinato, así sea adulterio, así sea codicia, y todos tenemos la oportunidad de ser resarcidos, y no solamente de ser resarcidos, sino de ser perdonados e incluidos en la salvación, ¿no? Quiero comentarte algo, y es que la pregunta, ¿por qué Jesús no habló sobre la homosexualidad? Y aquí tenemos varios autores. Como Tom Horner, 1978, como Michael Grayfoe, 1986, como Gerd Tyson, 1987, como Donald Mader, 1992, como James E. Miller, 1997, Thomas D. Hong en el 2000, Theodore Jennings en el 2004, Tad Stop Benioff, 2004 también, y Javier Picasa. Ellos dicen, el silencio se debe a que probablemente Jesús no condenó a la homosexualidad. E incluso una vez le hizo un milagro a un homosexual sin reparar en su condición. Y aquí es que yo te vuelvo a insistir en que nosotros estamos en un momento de estudio, no de dogmas, no de doctrina. Tú te preguntas, ¿pero cuándo le hizo un milagro a un homosexual? Y entonces yo te quiero platicar históricamente que viene un centurión ante Jesús y le dice, mi mozo está enfermo. Si tú quieres, di la palabra y él sanará. Y aquí tendríamos que ir a la teología exegética, buscar en el Alan Nestlé, que es la herramienta crítica exegética de mayor alcance, para darnos cuenta si mozo significa igual a siervo, o si se utilizó la palabra esclavo, o qué quiere decir mozo en la palabra de Dios. Y yo quiero decirte simple y sencillamente, si estamos hablando español, mozo o moza es una cosa, y siervo o criado es una cosa total y absolutamente distinta, ¿no? Históricamente un centurión no estaba casado,
históricamente un centurión tenía prohibido estar casado porque estaba al mando de 100 hombres y su compromiso era con el imperio. Esto de la palabra mozo, que no lo vamos a ver porque nuestra clase no es de exégesis, yo te quiero invitar a que tú hagas uso del Alan Nestlé, del Evangelio en griego Alan Nestlé, para que puedas, perdón, del Nuevo Testamento en griego Alan Nestlé, para que puedas checar qué palabra se utilizó, si se utilizó mozo, si se utilizó siervo, si se utilizó criado. Entonces, de esta manera, tú y yo podemos darnos cuenta que hay cosas que van más allá de nuestro, no de nuestro entendimiento, sino de lo que tenemos nosotros por aprendido. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente no solamente para la comprensión, sino para el estudio. Y yo creo que esto va a quedar como una tarea personal, si te llena de dudas, para que te des cuenta que nosotros tenemos interpretaciones y traducciones de hace muchísimo tiempo que no han sido traídas a la modernidad. Por lo tanto, la comprensión es distinta cuando se trae a nuestros tiempos, ¿no? Quiero que detengamos aquí la clase para poder pasar al momento del receso, pero no me gustaría irme al receso sin saber si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda. Si no es así, voy a creer que entonces soy muy bueno para explicar. Espera un cachito. Adelante, adelante. Bueno, primero que todo es una clase bastante fuerte, me parece, con el tema esto de la teología queer. Y bueno, lo que venía a mi mente cuando describía que viene la teología de que era algo malo y que utilizaron eso malo para decir que era algo bueno, es como que todo lo malo le llaman bueno. Pero es como tan profundo, como que me venían muchísimas preguntas a la cabeza, me dejó medio en shock, muy fuerte, porque hace poco me pasó que una mujer que dirigió el culto compartió un versículo de la Biblia, creo que era Romanos 12, y en nuestro versículo, en la Biblia Reina Valera decía que la palabra venía de Dios para nosotros, y en su versículo decía mis amigos. Entonces me quedó eso de que espera, las nuevas traducciones están acomodadas a la actualidad de hoy y de a poco se va borrando lo que fue, lo que era, se le va quitando el valor a las palabras, se le va quitando el valor a la persona, me parece. Respecto a la traducción, a mí me da como, no sé, una especie de, no sé si incertidumbre, curiosidad, angustia, porque se va reemplazando y ya le damos poco valor a lo que de verdad decía o de quién venía el mensaje para nosotros, porque decir amigos, encima hoy decir amigos a cualquiera, por ejemplo, a mí me dijeron el día del amigo, feliz día amigo, y alguien que nunca me escribe, alguien que nunca y me dice feliz día del amigo, te quiero mucho, sos mi mejor amiga, no sé qué, yo quedo así medio, como que la palabra amigo para mí especial es algo más fuerte y no cualquiera se le puede decir amigo, no cualquiera y que digan eso de la Biblia, que nos diga mis amigos, que Jesús nos diga mis amigos, Jesús no usaba ese término, se me hace muy difícil de comprenderlo, muy amplio. Y respecto a la sexualidad, eh, todos somos pecadores y todos tenemos nuestras debilidades y creo que recibimos el perdón cuando
decidimos, aceptamos a Jesús y decidimos cambiar lo que está mal y aceptar lo que somos. No sé si la teología de hombres y mujeres, pero bueno, como nos hizo Dios, un pastel o una ensalada de fruta, como nos haya creado. Ese es mi aporte. Sí, gracias, hermana Tati. Creo que nosotros, decía un filósofo que para que nosotros no hablemos de embalde, tendríamos que conocer el significado de todas las palabras. Y hay veces que nosotros no le damos una verdadera, bueno, no una verdadera, sino una total dimensión a las palabras que usamos, ¿no? Por ejemplo, eso de amigos, nosotros decimos, yo tengo un amigo en tal parte, o yo tengo un amigo acá, y no es nuestro amigo, es nuestro conocido, pero utilizamos performativamente la palabra amigo para decir a alguien cercano, a alguien conocido, a alguien que a lo mejor le digo amigo y lo vi solamente una vez, ¿no? Entonces, estas personas que se dedican o que se dedicaron a conformar este pensamiento y esta teología queer, hablan exactamente de eso, de que nosotros no le damos el valor adecuado a lo que llamamos, ¿no? O sea, le decimos hombre y no sabemos todavía si quiere ser hombre, o le decimos mujer y no sabemos si todavía quiere decir mujer. Y esta frase tan tremenda de no se nace mujer, se llega a ser, entonces está negando el feminismo. ¿Por qué? Pues ¿y por qué si se nace hombre? O también tendrían que haberle puesto, tampoco se nace hombre, se llega a ser. Y ahí está complicado porque nosotros solamente conocemos dos tipos de género, varón y mujer. Pero históricamente, y a lo mejor me salgo tantito del tema, pero históricamente en tiempos de Jesús había 6 géneros aceptados. Y obviamente estamos hablando de hombre, de mujer, de eunucos, de eunucos porque así nacieron, de eunucos porque así lo pidieron, o de gente que se conservó célibe, ¿no? Obviamente tienen sus nombres, no están hechos, no están en la Biblia, pero vamos pensando en la eterna disputa entre Pedro y Pablo, que se circunciden para ser parte del pueblo de Dios. Y entonces un eunuco. Y por eso esta teología queer, o sea, esta teología de los torcidos. ¿Cuáles son los torcidos? Pues los no aceptados, los raros. Y nosotros históricamente no nos vamos al pasado para ver qué sucedió, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, podemos pensar como yo escuché en una ocasión a un ministro decir, no hay peor castigo, dijo así, que un hombre tenga un hijo homosexual. Y entonces yo me quedé así, pero ¿por qué va a ser un castigo? Y no me refiero al hecho de que Dios no pueda decir vas a tener un hijo homosexual o vas a tener una hija homosexual. Pero ¿por qué tenemos que ver esto como un castigo? ¿Por qué no entendemos nosotros? ¿Por qué no entendemos en nuestro tiempo que Dios formó la naturaleza y la palabra de Dios dice que el hombre nace perfecto? Pero en su camino se ha buscado muchas cuentas. El resultado de esas muchas cuentas es que nosotros hoy nos creemos mejores por ser blancos, o peores por ser blancos, o mejores por estar musculosos, o peores por no ser musculosos, o mejores por ser patrones, o peores por ser esclavos. Y eso es una normatividad de la sociedad contra la cual nosotros sí tendríamos que luchar, más allá de tener una preferencia en una teología. Nosotros tendríamos que luchar en favor de una normalización, en cuanto a los derechos, en cuanto al valor de la humanidad. Y esa parte es la que nos invitaría Jesús en el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo puede ser o no puede ser varón o hembra, puede ser el resultado de la naturaleza. Nuestro prójimo puede ser alguien influenciado malamente por la moda. Nuestro prójimo puede ser alguien que no tiene un criterio, y a lo mejor ni siquiera el criterio, una decisión
sobre su sexualidad. Y es una ola que lleva el mar por donde sea. Ese también es nuestro prójimo. Y más allá de tener una teología queer, pues simple y sencillamente el amor de Dios hacia nuestros semejantes, sea cual fuera su condición, es así de simple y así de sencilla, amarlos, ¿no? Tenemos aquí, no puedo participar, está perfecto. Dice, es difícil comprender tanta diversidad, pero creo que Dios nos llama a la comprensión. Muy, muy buena reflexión, gracias hermana Irma. Es muy personal la manera de pensar. Amigo es el que está conmigo en tiempos buenos y malos. La mayoría son conocidos. También entra esta parte. Pues bien, son las 7, bueno, aquí son las 6, perdón, las 7:14, pero regresamos a la media. Vamos a refrescarnos tantitito. No sé si antes haya algún otro comentario, pero regresamos a la media.